Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y de estar aquí con ustedes. Para mí es un gran placer. Yo voy a hablar de genética y lo que yo comparta ya ha sido publicado, ya hay otra gente que les habrá hablado y esto será más bien algo que les va a traer a la memoria cosas que ya saben. El cáncer gástrico es la tercera causa principal de muerte por cáncer mundial, responsable de 723,000 muertes anualmente. Es una enfermedad heterogénea, no es una, es probablemente más de una enfermedad, pero se estudia como una única enfermedad. Es agresiva, maligna. Vamos a hablar un poco de lo que sabemos hasta el día. El 90% del cáncer gástrico esporádico, es decir, que no hay una herencia particular responsable de ello. El 10% es familiar y el 2-3% es hereditario. El cáncer gástrico se ha sospechado que tiene una base familiar por un periodo de tiempo. Este es Napoleón Bonaparte, todo el mundo lo conoce. Tuvo cáncer gástrico. Ese es su árbol familiar. A los 52 años murió de padre gástrico, su abuelo, su papá. Se sospecha que el bisabuelo también lo haya tenido. Una hermana y 2 hermanas adicionales también y un hermano. Se sospecha que lo tuvo. Es impresionante de verdad. Algunas personas no piensan que murió de cáncer gástrico. Piensan que los del Reino Unido lo envenenaron. El familiar es el cáncer gástrico que está en la familia, como bien lo dice la palabra. Puede ser de la familia, pero no hereditario. Hereditario verdaderamente significa que hay una mutación CTNA1, tienen CDH1 y parecida la otra, la CTNA1. Y eso hace surgir el cáncer gástrico difuso severo para los que hay muy pocas opciones de sobrevivencia y de tratamiento. Luego el síndrome estomacal, la otra, el síndrome de hinchamiento, síndrome FAP, el intestinal y el Fraumeril LI. Tenemos una incidencia y otros síndromes. El probablemente LI, Fraumenti, el de poliposis, FAP y el PEUTS, que no solamente dan cabida a otros al cáncer gástrico, sino a otros. Con esta mutación indicada en pantalla también vemos ciertas limitaciones. Y otro ejemplo de cáncer gástrico. Este es el árbol genealógico maorí, de la familia maorí, diagnosticado en Nueva Zelanda. Los maorí pueden ver este cáncer gástrico presente en muchos pacientes en la familia. Hablemos de esta mutación de CDH1. Pierde expresión de la molécula. Cuando se pierde, migra muy rápidamente la célula cancerígena y se transporta con una penetración sumamente alta. Y con esta penetración alta, si existe una mutación en la familia, muchas personas van a tener este tipo de cáncer.
Pero HET, el 70% de las personas van a tener cáncer gástrico y el 56% de las mujeres lo tienen. Y se presenta tempranamente, como a los 38 años, que son 20 años más joven si no lo fuera. Y también se puede desarrollar cáncer de mama. Si hay una persona diagnosticada con esta mutación en particular, es necesario evaluar a toda la familia. Y si alguien lo tiene, entonces tienen que llevarse a cabo a la edad de los 20 años una gastrectomía profiláctica. Una cosa sobre el cáncer gástrico, como dije, esta es más de un cáncer realmente. Todo lo llamamos cáncer gástrico, pero son varios. Es importante en el futuro entender que hay una complejidad genética. Hay 5 tipos que yo he identificado y trato independientemente. Los cánceres gástricos intestinal o difuso. Intestinal significa que se desarrollan glándulas, como lo marca la diapositiva. Difuso desarrolla ese tipo de células anulares. Y esta clasificación se ha utilizado durante muchos años, 50, 60. Pero realmente no nos ha podido guiar para ver el resultado de nuestros pacientes. Así que necesitamos mejores clasificaciones moleculares de los cánceres gástricos. El doctor Ayani ya lo mencionó. Y así también otros. Los datos de clasificación vienen principalmente de TCGA. Hubo 298 especímenes de pacientes que se tomaron. Y con ello vemos un análisis genético que se hizo profundo, incluyendo la secuenciación de adenocarcinoma, congelado fresco, en base al tipo de perfil del genoma que hay 4 tipos de cáncer propuestos o subtipos. En cada subtipo hubo una predominancia de una mutación diferente. Por ejemplo, en el cáncer gástrico positivo y PPN había varias mutaciones y también PDL 1 mencionado anteriormente. Este es el que nos va a indicar una respuesta posible a la inmunoterapia. Y este cáncer particular puede responder muy bien a la inmunoterapia que ya mencioné. La otra clase es Microsatellite Stable. Esa clase, este es el que tiene cemento. Y ya hemos hablado de este tipo de cáncer gástrico y también son los candidatos primarios de inmunoterapia. Pero para la inmunoterapia de estas 2 clases probablemente no vaya a haber algo sustancial, algo en CIN, no en GI, en el otro grupo. El cáncer gástrico hereditario pertenecen a esta categoría indicada. Hay una mutación de varios tipos, varias mutaciones en este subgrupo particular. Esta clasificación molecularmente clasifica el cáncer gástrico en 4 tipos diferentes. No hubo una diferencia de supervivencia en los 4 grupos. Estos datos fueron bastante interesantes. No nos ayudó a observar si había o no supervivencia para este grupo. Algo importante también que vino después, provino de el mismo año, 2014, y fue del otro grupo de investigación de cáncer. 300 especímenes fueron extraídos. Había un análisis de los genes realizado y hubo 4 grupos de cáncer clasificados. Algo muy interesante de este criterio en particular para clasificar el cáncer gástrico fue que no había base molecular para
los cánceres. Hubo una diferencia de supervivencia para cada grupo, de cada grupo. Y ya voy a hablar de eso en las próximas diapositivas. Este grupo tiene a tener la mejor prognosis. Ocurre en todas las etapas, sino muchos de ellos tienen enfermedad metastásica. El segundo grupo es epitelial, transección, y esta fue la peor de las prognosis. En este caso encontramos en el grupo CDH1 esas mutaciones y tienen histología difusa, el 80% histología difusa, pero solamente el 24% de todos estos cánceres eran subtat. Frecuentemente tenían una metástasis al peritoneo. No solamente es importante destacar el hecho de que había una prognosis, también tendían a tener una metástasis al peritoneo. Probablemente es el peor de los grupos absorbido clínicamente. Hubo muchísimo aquí que tuvimos que hacer. No sabemos lo que pasaba con estos pacientes y particularmente este subgrupo necesita ser estudiado de manera diferente de lo que se ha hecho hasta el momento. Grupo inestable, ya de este hemos hablado. Microcetastatal EBV con las mediciones, infecciones, les va muy bien. P53 y esas pérdidas representan cánceres gástricos en grupo. Probables responsables y sujetos a las quimioterapias. Esta es la diferencia de supervivencia que mencioné. Y como pueden observar, cada uno de estos grupos se comportan de manera distinta. Estos datos se replicaron en otros 3 cohortes, como el cohorte. En cada uno de ellos hay ventajas de supervivencia que utilizamos para clasificarlos. En conclusión, cáncer gástrico es una enfermedad distinta. El enfoque de que todo es igual no funciona. Esperamos que en el futuro se reconozca estos cánceres y la heterogeneidad de ellos y deben ser orientados a los subtipos individuales. Se validó el análisis genómico en las líneas de oncotipo DX y manejo. 2 o 3% cáncer gástrico hereditario solo contribuyen un 2 o 3%. Muchísimas gracias por su atención.